Pasé mi infancia creyendo que mi padre era el malo. A los 35, descubrí que todo lo que vi era una mentira construida para protegerme. Tengo 35 años. Una hija de 4, un departamento que huele a café quemado por las mañanas, y una carta que lleva 3 semanas sobre la mesa del comedor, sin que yo haya podido releerla más de 2 veces completa. No porque no quiera, sino porque cada vez que llego al cuarto párrafo, me tiemblan las manos de una manera que no sé cómo describir. Una especie de temblor que empieza en los nudillos y sube hasta el pecho, y se instala ahí como si alguien hubiera colocado una piedra, exactamente encima del esternón. Voy a intentar contar esto desde el principio, o desde lo que yo creía que era el principio, porque eso es lo que más me cuesta ahora en entender, que la historia que viví no era la historia real, que el principio que me contaron, el que aprendí de memoria, el que usé durante décadas para explicarme a mí mismo y a los demás quién era yo y por qué era así, ese principio era una construcción, una mentira tan perfecta, tan amorosa, tan bien mantenida, que nunca tuve razones para cuestionarla. Mi nombre es Rodrigo. Nací en una ciudad del norte de México, en una casa de paredes amarillas que ahora ya no existe, porque la demolieron para construir un estacionamiento. Mi madre se llamaba Dolores, aunque todos le decían Lola, y era una mujer pequeña de pelo negro y manos rápidas que olía a talco, Johnson, y a algo más dulce que nunca logré identificar, quizás canela, quizás vainilla, quizás solo el olor de ella. Mi padre, según la versión que yo conocí durante 34 años de mi vida, era un hombre que nos había abandonado cuando yo tenía 3 años para irse con otra mujer, y que nunca había tenido la decencia de mirar atrás. Eso era lo que sabía. Eso era lo que era verdad para mí, a lo que sé ahora es diferente. Y no sé si eso me hace más libre o simplemente me deja flotando en un espacio donde ya no hay piso. Voy a empezar por los recuerdos que tengo de verdad, no los que me contaron, porque hay una diferencia. Y aprender a distinguirlos ha sido una de las cosas más extrañas y dolorosas de este año. El recuerdo más antiguo que tengo de mi padre es una voz, solamente eso, alguna voz grave que llegaba a través de una puerta cerrada, y el sonido de mi madre respondiendo en un tono que yo asociaba al frío, un tono que hacía que el cuarto se pusiera más pequeño. Yo tendría 2 años y medio, quizás 3. Estaba sentado en el suelo del pasillo con un camión de juguete rojo entre las manos, y no entendía las palabras, pero entendía que algo estaba mal, que el mundo de ese pasillo era diferente al mundo normal, que había algo tenso e invisible flotando en el aire como cuando huele a tormenta. Ese es mi padre, en una voz detrás de una puerta. Eso es todo lo que tengo de memoria directa. Lo demás me lo contaron. Y lo que me contaron fue esto, Ann, que mi padre se llamaba Ernesto Q. y era mecánico, que tenía otro hijo con otra mujer antes de conocer a mi madre, que nunca había sido responsable, que siempre había tenido los pies en otra parte, que el día que se fue lo hizo sin avisar, sin dejar dinero, sin llamar después, que hubo una vez, cuando yo tenía como 5 años, que llamó por teléfono y mi madre le permitió hablar conmigo, pero que lo único que hizo fue prometerme que vendría a verme el siguiente fin de semana y nunca apareció, que eso le partió el corazón a ella, verme asomado a la ventana esperándolo. Esa historia de la ventana, cuántas veces la escuché, se volvió casi mítica con el tiempo. Mi madre me la contaba con una tristeza genuina, con los ojos brillosos, y yo la creía completamente. Porque, ¿por qué no iba a creerla? Era mi madre. Era la persona que me cargaba cuando me enfermaba, que se quedaba despierta cosiendo uniformes escolares, para que yo pudiera ir presentable, que a veces lloraba sola en la cocina cuando creía que yo dormía. Era la persona que me amaba más que nadie en el mundo. ¿Por qué iba a mentirme? Crecí con una imagen muy clara de mi padre. Era el hombre que no había querido quedarse, el hombre que había elegido no estar. Y eso, que parece una cosa sencilla de decir, en realidad fue la columna vertebral de quien me volví. Todo lo que soy, lo bueno y lo malo, lo construí encima de esa historia. Me volví una persona que no abandona, que se queda aunque duela, que aguanta aunque cumple, en parte porque quería ser exactamente lo opuesto a él, en parte porque tenía un miedo profundo e irracional de convertirme en él sin darme cuenta. Cuando nació mi hija y la vi por primera vez, lo primero que pensé, antes incluso de sentir la alegría, fue: yo no voy a hacer lo que él hizo. Yo me quedo. Eso fue lo primero. También me volví alguien con dificultades serias para confiar, no de manera dramática, no como en las películas donde el personaje tiene un momento de quiebre visible y llora en la lluvia, sino de manera silenciosa y sistemática, siempre esperando que la gente se fuera, siempre un poco sorprendido cuando no lo hacían. Mi expareja, la madre de mi hija, me lo dijo una vez después de una pelea, y me dolió mucho precisamente porque era verdad. Rodrigo,
Actúas como si yo ya me hubiera ido. Siempre estás preparado para el abandono. Es agotador querer a alguien así. No supe qué responderle entonces. Ahora creo que lo entiendo mejor. También fui un niño con mucha rabia, no la rabia que se grita o que se pelea. La rabia fría, la rabia quieta, la que se asienta en el fondo del estómago y se queda ahí años. La rabia que se convierte en distancia, en silencio, en la sensación de que el mundo te debe algo que nadie ha pagado todavía. Tuve problemas en la escuela no porque fuera violento, sino porque era difícil, porque no me importaban las reglas, porque me costaba trabajo respetarle la autoridad a personas que no me habían demostrado que merecían ese respeto. Mis maestros lo interpretaban como actitud. Mi madre lo interpretaba como carácter fuerte. Yo creo que era dolor que no sabía a dónde ir. Hubo una época, cuando tenía como 12 años, en que me obsesioné con encontrarlo. Pasaba horas en el cibercafé del barrio buscando su nombre en el internet, naciente de principios de los 2000, Ernesto Mecánico en Ciudad del Norte. No encontraba nada. Claro, las redes sociales no eran lo que son ahora. La información no estaba digitalizada. Era todo muy fragmentado. Pero el impulso era real. Quería encontrarlo para preguntarle por qué. Solo eso. Solo quería que me mirara a los ojos y me dijera por qué. Mi madre notó que lo buscaba. Un día encontró en mi cuarto un papel donde había anotado su nombre completo y una lista de posibles ciudades donde podría estar viviendo. No me regañó. Se sentó en mi cama con esa expresión que tenía a veces, que era a la vez tristeza y algo más duro debajo, y me dijo que entendía que quisiera buscarlo, pero que me preparara para la decepción, que la gente que abandona no cambia, que si lo encontraba, iba a salir más herido que antes. Guardé el papel. Dejé de buscar activamente, pero el pensamiento nunca se fue del todo. A los 17 años ocurrió algo que me afectó más de lo que reconocí en su momento. Un compañero de la prepa, Marcos, que era de una familia con dinero, y con padre presente, y con todo lo que yo no tenía, me dijo en medio de una discusión sin importancia: «Es que tú no tienes ni papá, ¿qué sabes tú de nada?». Lo dijo de manera casual, como si fuera un hecho neutral, y yo no respondí nada. Me quedé callado y me alejé. Y él ni siquiera recordó haberlo dicho al día siguiente, pero yo me lo llevé a casa, y lo guardé en el mismo cajón mental donde guardaba todas las otras cosas que no sabía cómo procesar. Y ahí estuvo durante años, compactándose lentamente. No tener padre era una cosa pública, era una cosa que la gente veía, era una marca, aunque nadie la llamara así. Mi madre se volvió a casar cuando yo tenía 9 años. Se casó con un hombre llamado Gilberto, que vendía seguros y que era fundamentalmente bueno, fundamentalmente aburrido, y fundamentalmente incapaz de llenar el espacio que yo había dejado vacío para la figura paterna. No era malo conmigo, era presente, era estable, era responsable, pero yo tenía 9 años y ya había construido mis muros, y Gilberto nunca tuvo las herramientas para entrar. Y creo que tampoco supo muy bien cómo intentarlo. Éramos dos personas que vivíamos en la misma casa, y que nos respetábamos sin conocernos realmente. Él murió de un infarto a mis 28 años, y lo lloré de verdad, pero lloraba más por mi madre que por él. Con mi madre, fui siempre cercano de una manera complicada. La amaba profundamente, la admiraba. Ella era brillante de una manera que su circunstancia nunca le permitió desarrollar completamente. Leía mucho, pensaba rápido. Tenía una memoria extraordinaria y una capacidad de análisis que habría sido impresionante en cualquier campo que hubiera elegido. Pero se quedó siendo la esposa de Gilberto, el vendedor de seguros, y la madre de Rodrigo, el del carácter difícil, y a veces, yo sentía que había algo en ella, que estaba guardado en una caja que nadie tenía permiso de abrir. También sentía, aunque nunca lo dije en voz alta hasta mucho después, que había algo en nuestra relación que no cuadraba del todo. Una tensión que no sabía nombrar, como si debajo de todo el amor genuino hubiera algo más, algo que ella cargaba, y que yo alcanzaba a percibir pero no a identificar. Lo atribuía a la vida difícil que había tenido. A criar sola hasta los 9, a Gilberto a cosas que no conocía. Nunca se me ocurrió atribuírselo a mí en algo relacionado conmigo. Mi madre murió hace 2 años en cáncer de páncreas, rápido y brutal, como suele ser ese tipo de cáncer. 3 meses desde el diagnóstico hasta el final. Yo estaba ahí todo el tiempo que pude, dividido entre el hospital y mi hija y el trabajo, moviéndome entre esos 3 polos, con la sensación de que me estaba desintegrando lentamente. Fue el año más difícil de mi vida hasta ese momento, hasta este año, porque este año descubrí que mi madre me había mentido durante 34 años, y que lo había hecho, de alguna manera retorcida y humana y terrible, porque me amaba, y que mi padre
el hombre que yo había odiado en silencio durante décadas, el hombre al que había convertido en el símbolo de todo lo que no quería ser, ese hombre me había amado también, y que murió sin que yo lo supiera. Murió hace exactamente 14 meses, y dejó una carta con un abogado con instrucciones de que me la entregaran cuando yo cumpliera 35 años, porque él sabía, de alguna manera que yo todavía no termino de entender del todo, que para entonces ya podría comprenderla. Cumplí 35 en febrero. La carta llegó 3 semanas después. No he podido releerla completa todavía, sin que me tiemblen las manos. Hay una cosa que nadie te dice sobre crecer con la narrativa del padre ausente, y es que esa narrativa se vuelve parte de tu identidad de una manera tan profunda que empieza a resultarte casi cómoda. No cómoda como un sillón, cómoda como una cicatriz. Ya no duele constantemente, ya sabes exactamente dónde está, ya sabes qué movimientos evitar para no reabrirla. Hay una especie de familiaridad con el dolor antiguo que se convierte casi en compañía. Yo pasé mis 20 años construyendo sobre esa historia. Hice una carrera en diseño gráfico, no porque fuera una vocación ardiente, sino porque era lo que se me daba bien y porque había una practicidad. En ello que me resultaba atractiva producías algo concreto, visible, medible, nada de ambigüedades. Empecé trabajando en una agencia pequeña y fui creciendo despacio, pero de manera constante. Y a los 27 tenía un trabajo estable, un departamento rentado, y una relación con Valeria que duró 4 años, y que fue lo más cercano que estuve de algo que se pareciera a una familia, hasta que nació mi hija. Valeria y yo terminamos mal, no de manera dramática, no con gritos o traiciones. Terminamos de la manera más triste que existe. Nos fuimos apagando mutuamente, sin que ninguno de los dos tuviera las herramientas para reencender la llama. Ella quería más presencia de la que yo sabía dar. Yo quería más paciencia de la que ella tenía disponible. Cuando me dijo eso de que siempre actuaba como si ella ya se hubiera ido, no supe defenderme porque tenía razón. Tenía absolutamente razón. Lo que no le dije a nadie realmente, era que no era solo con ella, era con todo. Era una sensación constante de estar parado en un suelo que podía desaparecer en cualquier momento, de que las cosas buenas eran temporales por definición, de que confiar demasiado era prepararte para una caída que ya conocías de antemano. Eso viene de algún lado. Yo lo sabía vagamente entonces, pero saberlo vagamente no es suficiente para cambiarlo. Valeria y yo nos separamos cuando ella tenía 4 meses de embarazo. Fue su decisión, aunque no me sorprendió. Lo que sí me sorprendió, lo que me golpeó con una fuerza que no esperaba, fue que mi reacción inmediata no fue tristeza, sino algo mucho más complicado. Fue terror, terror de convertirme en la historia, terror de ser el hombre que no estaba, terror de que mi hija creciera con el mismo vacío que yo había cargado. Excepto que esta vez, el responsable sería yo, que sería yo el de la versión mala. Eso me reconfiguró completamente. Estuve presente en cada ecografía a la que Valeria me permitió acompañarla. Estuve en el parto, me senté con Sofía en brazos las primeras 3 horas de su vida sin poder creer que algo tan pequeño pudiera existir, y le prometí en silencio, con una seriedad que no había sentido antes por nada, que yo no iba a hacer lo que él había hecho aunque yo me quedaba, que yo era diferente. No me di cuenta en ese momento de lo irónico que era construir mi identidad de padre sobre la base del odio a un hombre al que apenas conocía. Valeria y yo encontramos una manera de ser buenos padres separados, lo cual es probablemente lo mejor que hemos hecho juntos. Sofía vive con ella la mayor parte del tiempo, y conmigo los fines de semana y mitad de las vacaciones. Y es un arreglo que funciona porque los dos decidimos que ella era más importante que cualquier resentimiento que pudiéramos cargarnos mutuamente. Sofía tiene 4 años ahora, y es la persona más graciosa y más feroz que conozco. Y cuando se ríe hace un ruido que es mitad risa y mitad grito de guerra, y yo creo que es lo mejor que existe en el universo. La vida que tenía antes de la carta era una vida funcional, no perfecta, no plena, en el sentido de que a veces uno siente una plenitud que llena todos los espacios pero funcional, con sus alegrías genuinas y sus soledades administradas y sus cicatrices, que ya no dolían de manera constante. Mi madre murió en octubre de hace 2 años. Octubre siempre me va a parecer un mes más oscuro de lo que es. Los últimos días con ella fueron extraños de una manera que no supe procesar hasta mucho después. Ella estaba muy sedada con la morfina, pero había momentos de claridad intermitente, ventanas de lucidez que aparecían sin aviso, y se cerraban igual de rápido. En uno de esos momentos, me tomó la mano con más fuerza de la que esperaba de alguien en su estado, y me dijo algo que en ese momento interpreté como delirio, pero que ahora, después de la carta,
resuena de una manera completamente diferente. Me dijo en Rodrigo, hay cosas que hice porque te amaba. Necesito que lo sepas. Las hice porque te amaba, Ann. Yo le dije que sí, mamá, que lo sabía, que estaba bien, que descansara. Pensé que hablaba de los sacrificios cotidianos de criarme sola, de trabajar doble, de todo eso. Le apreté la mano, y ella cerró los ojos. Esas fueron casi las últimas palabras que me dijo con coherencia. Hay cosas que hice porque te amaba, Ann. ¿Cuánto cargaba eso? ¿Cuánto peso tenían esas palabras? Y yo no lo entendí, hasta que era demasiado tarde para preguntarle. Después de su muerte pasé un tiempo que solo puedo describir como una especie de anestesia funcional. Seguía trabajando, seguía siendo padre, seguía respondiendo correos y pagando renta y yendo al supermercado. Pero había algo apagado en algún lugar dentro de mí, en como cuando un edificio tiene las luces prendidas en todos los pisos excepto uno, y ese piso oscuro es visible precisamente porque todo lo demás está iluminado. Empecé terapia 6 meses después de su muerte, no porque tuviera una crisis visible, sino porque Valeria me lo sugirió con una amabilidad que me desarmó. Me dijo que Sofía la necesitaba entera a ella y entera a mí, y que ella había notado que yo estaba operando en automático, y que eso eventualmente iba a tener un costo. Me lo dijo sin drama, con el mismo tono práctico con que me habría dicho que el carro necesitaba aceite. Y yo, por alguna razón, lo escuché. Mi terapeuta se llama Patricia. Tiene unos 50 años. Habla despacio, y tiene la costumbre de dejar silencios más largos de lo que resulta cómodo, silenciosamente invitando a que uno llene el espacio con lo que en realidad está pensando. En las primeras sesiones, hablé principalmente de mi madre, del duelo, de Sofía, de la culpa de no haber estado más presente en los últimos meses de vida de mi madre, por las demandas del trabajo. Eventualmente, inevitablemente, llegamos a mi padre. Fue la primera vez en mucho tiempo que hablé de él con alguien que no me conocía de antes, alguien que no tenía una narrativa preexistente sobre el why. Me di cuenta, mientras hablaba, de que lo que tenía sobre él era sorprendentemente poco. Tenía la historia, tenía la emoción, pero tenía muy pocos hechos verificables. Patricia me preguntó en una sesión, ¿alguna vez buscaste su versión LGBTQ? No. Le dije que para qué, que él había elegido no estar. Ella no dijo nada, solo me miró con esa paciencia que tiene. Esa pregunta se me quedó pegada, la cargué durante semanas sin hacer nada con ella, porque la verdad es que la respuesta me asustaba. No en el sentido de que temiera encontrarlo y que me rechazara, sino en el sentido más profundo y más incómodo en que temía encontrarlo, y que no fuera quien yo había necesitado que fuera, que mi versión de él, la versión que había construido durante décadas, fuera más útil para mí que la realidad. No hice nada con esa pregunta durante meses. Luego llegó la carta, y la pregunta se volvió irrelevante. Debería contar cómo llegó la carta, porque eso también forma parte de la historia. Y porque la manera en que llegó, me dice algo sobre quién era él, sobre qué tipo de hombre era el hombre al que yo no conocí. Llegó en un sobre manila con membrete de una notaría de la Ciudad de México. Dentro había una carta del abogado, explicando que el señor Ernesto Castillo Ruiz había fallecido 14 meses antes, que en su testamento había dejado instrucciones específicas de que este sobre me fuera entregado en mi 35º cumpleaños, y que habían esperado ese plazo por instrucción expresa del difunto, antes de realizar la entrega. También venía un paquete más pequeño dentro del sobre grande en fotos, y una carta de mi padre escrita a mano. Primero vi las fotos. Había 16 fotos. Las conté y las volví a contar. En 16 empezaban con una foto mía de bebé que yo no conocía, que claramente no era del mismo rollo que las fotos que mi madre tenía, tomada desde un ángulo diferente, probablemente en la misma ocasión, pero con una cámara distinta. Y seguían cronológicamente. Yo en mi primer día de escuela, yo en una posada que recordaba perfectamente, yo en una graduación de secundaria, yo en lo que parecía ser la entrada de la universidad donde estudié diseño, yo saliendo de ese mismo edificio 4 años después, con lo que debía ser mi título bajo el brazo. Alguien me había estado viendo, alguien me había estado fotografiando desde lejos, sin que yo lo supiera durante décadas. Mi padre me había estado siguiendo la vida a distancia, sin poder entrar a ella. Me tuve que sentar en el suelo, literalmente las piernas, simplemente dejaron de funcionar, y tuve que sentarme en el suelo del pasillo de mi departamento, con las fotos esparcidas alrededor, y la carta todavía sin abrir en la mano, y estuve así un tiempo que no sé cuantificar, que podría haber sido 10 minutos o 40. Luego abrí la carta. Why did you? Voy a reproducir partes de esa carta lo mejor que pueda. No la tengo memorizada palabra por palabra, pero hay frases que se me han incrustado en algún lugar del cerebro y salen solas cuando menos las espero. Cuando estoy lavando los platos. Cuando veo a Sofía dormir, y pienso en lo que significa querer a alguien más,
de lo que te quieres a ti mismo, empezaba con mi nombre en solo eso. Rodrigo sin querido, sin hijo, sin ningún título, solo mi nombre, como si hubiera estado practicando cómo llamarme durante años y al final hubiera elegido la versión más directa, la más honesta, la que no asumía ningún tipo de relación que él no sabía si yo le iba a conceder. Luego decía que sabía que probablemente yo cargaba una imagen muy específica de él y que entendía que esa imagen era lo que había sido verdad para mí durante toda mi vida, y que no pretendía pedirme que la borrara, ni que lo perdonara, ni que sintiera nada en particular, que simplemente quería que tuviera la historia completa, que eso era lo único que pedía. Después de ese párrafo, venía lo que cambió todo. Contaba que él y mi madre se habían separado cuando yo tenía 2 años y medio, que la separación había sido difícil, y que él asumía su parte de responsabilidad en eso, que había cosas de esa relación de las que no estaba orgulloso, y que no pretendía lavarse las manos de ellas, pero que desde el primer día, después de la separación, había intentado mantener contacto conmigo, que había intentado visitarme cada semana, que en los primeros meses, cuando yo todavía era muy pequeño, mi madre le había abierto la puerta algunas veces, y le había permitido verme brevemente, siempre con ella presente, siempre controlando los tiempos, pero que conforme pasaron los meses, las visitas se fueron espaciando, que cuando llamaba por teléfono, a veces mi madre le decía que yo dormía, o que estaba enfermo, o que no era buen momento, que fue escalando gradualmente, casi imperceptiblemente, hasta que un día simplemente ya no lo dejaba hablar conmigo. Decía que había ido al juzgado, que había pedido régimen de visitas, que el proceso había sido lento y burocrático y doloroso, y que en algún momento mi madre había contratado a un abogado y había presentado una serie de acusaciones que él describe como falsas, sobre comportamiento violento, sobre inestabilidad económica, sobre cosas que él negaba pero que en ese contexto judicial era difícil desmontar rápido, que el proceso se extendió, que él no tenía dinero para un abogado igual de bueno. Huberty decía que apeló, que tardó 2 años más, aunque para cuando la situación legal se estabilizó, con una resolución que le daba visitas supervisadas cada 15 días. Yo ya tenía 6 años, y mi madre ya le había construido una historia de él tan sólida en mi cabeza que las visitas supervisadas fueron un desastre. Contaba esa visita con un detalle que me hizo pedazos. Decía que llegó al punto de encuentro, una plaza que él describía con precisión a la fuente, los árboles, una heladería en una esquina, que yo llegué con mi madre, y que en el momento en que ella me señaló hacia él, hacia el hombre que yo debía reconocer como mi padre, yo lo miré con una expresión que él describía como el miedo de un niño mirando a un extraño, que yo me aferré a la mano de mi madre y me escondí detrás de ella, que él se arrodilló para quedar a mi altura y me habló con suavidad diciéndome su nombre, diciéndome que era mi papá, y que yo negué con la cabeza y dije que mi papá no existía, que mi mamá me lo había dicho. 5 años. Yo tenía 5 años, y ya le habían enseñado que él no existía. No sé cómo siguió funcionando después de ese momento. No sé de dónde sacó la fuerza. La carta decía que continuó intentándolo, que las visitas supervisadas eran tensas e incómodas, porque yo llegaba asustado y confundido. Y él no tenía manera de construir nada real en 1 hora cada 15 días, con un niño que lo miraba como si fuera un peligro, que mi madre, según él contaba con cuidado y sin amargura visible en las palabras, hacía cosas pequeñas pero constantes para socavar esas visitas en mí, llevaba cansado o sin haber comido, o me decía antes de llegar que si me portaba mal con ese señor, le iba a contar a mi abuelo, cosas así, pequeñas herramientas de distancia, que llegó un momento en que se le presentó una decisión. Este es el párrafo que más me ha costado, el que más he tenido que leer y releer para entender lo que estaba diciendo. Decía que en algún momento, cuando yo tenía 7 u 8 años, tuvo que elegir entre seguir peleando en los juzgados, seguir apareciendo en las visitas supervisadas, seguir siendo ese extraño incómodo que aparecía cada 2 semanas, y al que yo miraba con desconfianza, seguir siendo el malo de la historia, no, retirarse para no hacerme más daño. Decía que lo que más le dolía de las visitas no era su propio dolor. Decía que lo que le destrozaba era verme a mí, que yo llegaba tenso y me iba aliviado cuando terminaban, que la presencia de él en mi vida, en ese formato, en ese contexto, tan dañado, no me estaba dando un padre, me estaba dando confusión, conflicto de lealtades, y una figura de adulto masculino que se asociaba con incomodidad y miedo, que el daño que le estaba haciendo la situación a mi desarrollo, según le dijo un psicólogo que consultó en ese momento, era real y medible, y que entonces tomó la decisión más difícil de su vida. Se fue, eligió no estar, eligió ser el malo de la historia,
para que yo pudiera tener una historia que tuviera sentido, para que yo pudiera crecer con una narrativa ordenada, aunque fuera falsa, para que no tuviera que vivir en el espacio roto, y sin nombre de tener un padre que existía pero que no podía ser padre, que aparecía y desaparecía, y generaba confusión y dolor. Eligió dejar que yo lo odiara, porque eso era más simple que la verdad. Y luego, desde esa distancia que había elegido, me siguió la vida. Las fotos eran de él, las 6 fotos. Había conseguido saber a qué escuela iba, cuándo fue mi graduación, dónde estudié, no de manera invasiva, decía, sino a través de conocidos en común, que eventualmente fue perdiendo. Y luego a través de redes sociales cuando eso se volvió posible. Que tenía carpetas con recortes digitales de mi trabajo cuando comenzó a ser público, en alguna medida. Que había visto fotos de Sofía en Instagram y que le había llorado a esa foto porque la vida de su hijo se estaba desarrollando sin él, pero al menos se estaba desarrollando. Al menos era visible. Al menos había alegría en ella. Que se había enfermado en el corazón, que había tenido 2 infartos, y que el segundo, 3 años antes de morir, le había dejado claro que el tiempo era finito, que había pensado mucho en si debía contactarme, que había empezado cartas decenas de veces, y las había abandonado, que temía que yo lo rechazara, que temía que interrumpir mi vida con esta verdad en un momento equivocado pudiera hacer más daño que bien, que consultó con su abogado y con un sacerdote y con su hermana, la tía que yo nunca conocí, y que todos le dijeron versiones de lo mismo, aunque era su decisión, pero que si iba a hacerlo, lo hiciera de una manera que le diera a su hijo tiempo y espacio para procesar, y que entonces decidió escribir la carta y esperar, que eligió los 35 porque quería que yo ya fuera un adulto completamente formado, que ya tuviera mi propia vida, mi propia experiencia, quizás mis propios hijos, que tuviera suficiente distancia de mi madre, suficiente vida propia, para poder escuchar esto sin que destruyera nada demasiado fundamental. Que sabía que para entonces probablemente mi madre ya no estaría, que tenía la intuición, que él llamaba tristeza más que certeza, de que ella no iba a llegar a los 70, y que sin ella presente, sin la dinámica de tener que elegir entre creerle a ella o creerle a él, quizás podría yo simplemente leer la carta y decidir por mí mismo qué hacer con lo que decía. El final de la carta era corto. Decía que no pedía nada, que no le pedía que lo perdonara, que no le pedía que lo quisiera, que no le pedía que sintiera nada en particular, que solo quería que supiera que nunca un día de su vida había dejado de pensar en mí, en que nunca se había arrepentido de haberme tenido, aunque todo lo demás hubiera salido como salió, que si existía algo al otro lado de la muerte, que era algo en lo que a veces creía y a veces no, me iba a seguir viendo desde allá, igual que me había visto desde acá, y que me amaba sin más explicación, sin más contexto. Solo eso, al final de todo te amo. Rodrigo, te amé siempre. Eso no cambió nunca. Estuve sentado en el piso del pasillo, con la carta en las manos y las fotos alrededor, un tiempo muy largo. No lloré de inmediato. Eso me sorprendió. Esperaba llorar. El llanto llegó después, más tarde esa noche, cuando ya había guardado todo, y estaba en la cama mirando el techo, y de repente, algo se soltó en algún lugar del pecho, y no pude hacer nada más que dejar que saliera. Pero en ese momento, en el piso del pasillo, lo que sentí fue algo que no esperaba fue alivio, antes que el dolor, antes que la rabia, antes que la confusión alivio, como si algo que había estado tenso en mí, durante décadas, alguna tensión que ni siquiera sabía que cargaba, hubiera encontrado finalmente un lugar donde soltarse. Y luego, casi inmediatamente después del alivio, llegó lo más difícil, la rabia. La rabia llegó despacio, y luego llegó toda junta. Primero fue rabia hacia mi madre, que era la parte obvia, la que hubiera esperado cualquiera. Rabia porque me había mentido. Rabia porque había construido una versión de la realidad diseñada para servir sus propósitos, para tenerme de su lado, para asegurarse de que yo nunca tuviera una relación con el que pudiera competir con lo que ella representaba para mí. Rabia, fría y limpia y directa. Pero esa rabia chocaba casi de inmediato con otra cosa, el amor que yo le tenía. Un amor que no había desaparecido, solo porque ahora supiera esto, que seguía ahí, intacto en su forma aunque complicado en su naturaleza, porque ella también estaba muerta. Porque ya no podía preguntarle, porque ya no había posibilidad de confrontación, de explicación, de que ella me mirara a los ojos y me diera su versión, y yo decidiera qué hacer con ella. Me había dejado con la verdad de él, pero sin la posibilidad de escuchar la suya. Llamé a Patricia, mi terapeuta, al día siguiente. Le conté todo en una sesión que se extendió el doble de lo normal porque ninguna de las dos estábamos llevando la cuenta del tiempo, y lo que ella me dijo, con toda la calma que la caracteriza, fue algo que me ayudó,
aunque también me irritó en el momento, que la rabia hacia mi madre y el amor hacia mi madre no eran mutuamente excluyentes, que ambas cosas eran ciertas al mismo tiempo, que mi madre había hecho algo que la dañó a ella misma tanto como me dañó a mí y a mi padre, porque cargar una mentira de esa magnitud durante décadas tiene un costo, y que eso no la absolvía, pero tampoco la convertía en un monstruo. También hubo rabia hacia Elan. Eso me tomó más tiempo reconocerlo, porque en un principio la narrativa nueva me presentaba a mi padre como víctima y a mi madre como villana, y yo tenía que resistir el impulso de simplemente intercambiar los roles, de reemplazar una historia simple por otra historia simple, igual de incompleta. La rabia hacia él era más pequeña pero también más complicada. Era rabia de la variedad de ¿por qué te rendiste? ¿Por qué elegiste retirarte en lugar de seguir peleando? ¿Por qué asumiste que yo estaba mejor sin ti, en lugar de darme la opción de decidir por mí mismo? ¿Por qué esperaste hasta estar muerto para decirme la verdad? Y la respuesta, que llegó en algún momento sin que yo pudiera identificar exactamente cuándo, era complicada también, porque él tomó esa decisión desde el amor, y eso era real, y era verificable en cada línea de esa carta. Pero tomarla desde el amor no significaba que fuera correcta, significaba que era la mejor decisión que podía tomar con las herramientas que tenía en ese momento, con la información que tenía, con el dolor que tenía. Era una decisión humana, ilimitada, como lo son todas las decisiones humanas. Y eso, curiosamente, fue lo que más me costó procesar, no la traición de mi madre, ni el sacrificio de mi padre, sino la humanidad de los dos, la manera en que ambos habían hecho lo mejor que podían con lo que tenían y lo que sabían, y aún así el resultado había sido que yo crecí solo en un aspecto fundamental, que yo construí mi identidad sobre una herida que no necesitaba existir, que pasé décadas odiando a un hombre que me amaba y que me observaba desde lejos, con el corazón partido. La mía, la tía, la hermana de mi padre. La carta del abogado incluía un número de contacto. Me tomó 3 semanas reunir el valor para marcar ANSE, llama Consuelo. Tiene 62 años. Cuando contestó el teléfono y le dije mi nombre, hubo un silencio de varios segundos, y luego escuché que aspiraba aire con fuerza, como el sonido que hace alguien cuando intenta no llorar, y me dijo, Ann Rodrigo. Qué bueno que llamaste. Che bueno. Hablamos durante 2 horas esa primera vez. Me contó cosas que complementaron la carta aunque mi padre había hablado de mí toda su vida. Que tenía una foto mía de cuando era bebé en el buró de su cuarto. Que en los últimos años, cuando ya estaba enfermo y sabía que el tiempo se terminaba, lo que más lo atormentaba era no saber si yo iba a leer la carta o si la iba a tirar sin abrirla, que Consuelo le había prometido que se aseguraría de que llegara, que había llorado el día que lo enterraron con la cabeza sobre el ataúd, diciéndole que ya estaba hecho, que la carta ya estaba con el abogado, que se podía ir tranquilo. Esa imagen me destruyó de una manera que no tengo palabras exactas para describir. La imagen de una mujer de 60 años, inclinada sobre el ataúd de su hermano, prometiéndole que su hijo iba a recibir su carta, que la historia no iba a terminar sin que yo supiera. Le pregunté a Consuelo si ella creía que mi madre era consciente de lo que había hecho, si creía que había actuado con malicia. Se quedó callada un momento antes de responder, y cuando respondió lo hizo con una honestidad que agradecí. Ann dijo que no lo sabía, que había conocido a mi madre brevemente, en los tiempos en que mi padre y ella todavía se veían, y que le había parecido una mujer que amaba a su hijo, con una intensidad que a veces cruzaba hacia la posesividad, que quizás, en su mente, lo que hacía era protegerme, que quizás nunca se vio a sí misma como alguien que hacía daño, sino como alguien que mantenía el orden de las cosas como las necesitaba para que funcionaran. Dijo que eso no lo hacía correcto, pero que quizás lo hacía comprensible. Esa distinción, comprensible versus correcto, me ha acompañado mucho en estos meses. He pensado mucho en lo que mi madre dijo en esos últimos días. Hay cosas que hice porque te amaba. ¿Sabía que yo iba a descubrirlo eventualmente? Dejó esa frase como una especie de permiso anticipado, un reconocimiento de que algo había hecho que iba a necesitar explicación, aunque la explicación nunca llegara de su parte. No lo voy a saber. Eso es una de las cosas más difíciles de aceptar, en que hay partes de esta historia que se fueron con ella y que nunca voy a tener, que me voy a quedar para siempre con versiones incompletas, con espacios en blanco, con preguntas que nadie puede responder ya. Fui al cementerio donde está enterrado mi padre hace 2 meses. Consuelo me dijo dónde. Es un cementerio en un municipio a las afueras de la Ciudad de México, ordenado y con árboles. De esos cementerios que no son lujosos, pero que tienen una dignidad tranquila. Fui solo. Llegué un martes por la mañana cuando había poca gente. La lápida dice su nombre completo, las fechas, y abajo una frase que Consuelo me dijo que él mismo eligió antes de morir: Ann siempre presente,
aunque no siempre visible. Me senté en el pasto frente a la lápida durante un tiempo largo. No sé qué esperaba sentir. No sé si esperaba sentir algo específico. Lo que sentí fue una mezcla tan densa de cosas, que si tuviera que reducirla a una sola palabra, elegiría la más imprecisa de todas en todo. Sentí todo al mismo tiempo, dolor y alivio, y rabia, y gratitud, y tristeza, y algo que casi podría llamar amor, hacia un hombre al que nunca conocí, pero que me conocía a mí. Le hablé en voz baja, porque no era el único en el cementerio, aunque estaba bastante solo en esa sección. Le dije que había leído la carta. Le dije que no tenía todo procesado todavía, que probablemente iba a tardar mucho tiempo en tenerlo. Le dije que no podía prometerle que no había rabia todavía, pero le dije que lo había escuchado, que la carta había llegado, que Consuelo había cumplido su promesa, y le dije que su nieta se llamaba Sofía, y que hacía un ruido mitad risa, mitad grito de guerra, cuando algo le daba mucha gracia, y que era lo mejor que existía en el universo, y que él la hubiera amado. No sé si lloré ahí, o si ya había llorado todo lo que tenía antes de llegar. No lo recuerdo bien. Lo que sí recuerdo es que cuando me levanté y me sacudí el pasto de los jeans, y empecé a caminar de regreso al carro, sentí algo que no sabía que me faltaba hasta que estuvo, algo que no tenía nombre claro, algo que tal vez, si lo pienso mucho, se parecía a un principio de cierre, no cierre como en la historia terminada y resuelta, sino cierre como en la herida que ya no sangra, aunque la cicatriz va a quedar. Hay cosas que estoy tratando de hacer diferente ahora, algunas son pequeñas, algunas son grandes. La más pequeña es que llamé a Consuelo la semana pasada, y le pregunté si le parecía bien que le dijera a Sofía que tiene una tía abuela. Consuelo se rió, un poco sorprendida, y me dijo que le parecía maravilloso, que ella había esperado ese momento mucho tiempo, que tenía una caja con fotos de mi padre, que Sofía podría ver algún día cuando tuviera edad suficiente para entender. La más grande es algo que estoy trabajando con Patricia en desmantelar la arquitectura interna que construí sobre la historia falsa, no de manera violenta, no intentando borrar todo de una vez, sino reconociendo pieza por pieza que parte de quién soy viene de una narrativa que no era verdad, y qué hago con eso, que conservo porque es genuinamente mío, construido con materiales reales, aunque sobre un fundamento equivocado, que suelto porque ya no tiene razón de estar. La desconfianza sistemática, el miedo al abandono que Valeria podía ver aunque yo no lo nombrara, la sensación de que el piso puede desaparecer en cualquier momento. Esas cosas tienen una raíz que ahora entiendo mejor, y entenderla no las elimina automáticamente, pero sí cambia la relación que tengo con ellas. Ya no son simplemente así soy yo, son respuestas a una herida específica, respuestas que alguna vez tuvieron sentido, y que ahora puedo mirar con algo más de distancia. Lo que más me ocupa ahora, lo que más me pesa y más me trabaja desde adentro, es la pregunta de cómo contarle esto a Sofía no ahora. Ahora tiene 4 años, y vive en un mundo de dragones y galletas, y la canción del elefante, que no puede dormirse, pero algún día va a ser suficientemente grande para entender que la historia de las familias es compleja, que la gente que amamos puede hacernos daño, y que nosotros podemos hacerle daño a la gente que amamos, que la intención y el resultado no siempre se alinean, que el amor y la mentira pueden coexistir en la misma persona. Algún día le voy a contar que tuvo un abuelo que la hubiera amado, que ese abuelo tomó decisiones que yo no hubiera tomado, pero que las tomó desde el amor, que su bisabuela tomó decisiones que me lastimaron a mí y a él, pero que también me amaba de una manera que era genuina, aunque fuera dañina en su expresión. Le voy a contar que las familias son complicadas y que está bien que sean complicadas, que la gente no es ni completamente buena ni completamente mala, que a veces las personas hacen daño sin querer, y que a veces, lo que más duele, hacen daño queriendo hacer lo contrario. No sé si tengo las palabras correctas todavía. Probablemente las palabras correctas se me van a ocurrir exactamente cuando las necesite, en el momento específico en que Sofía me mire y tenga esa pregunta en los ojos. O no se me van a ocurrir, y voy a improvisar torpemente, como hacen todos los padres en algún momento. Y Sofía va a tener que procesar esa torpeza también, y eso también estará bien. Hay una cosa que sé con certeza, que voy a hacer diferente. Una cosa concreta que viene directamente de leer esa carta. Voy a estar presente de una manera que no deje dudas, no como principio abstracto, sino como práctica cotidiana, como elección activa y repetida. Voy a estar en los cumpleaños y en los días ordinarios, en las enfermedades y en las graduaciones, en los momentos importantes y en los momentos sin importancia aparente, que resultan ser los que más se recuerdan. Voy a ser el tipo de presencia que no necesita fotografías tomadas desde lejos porque está ahí, en el centro, en el mismo cuarto sosteniendo la mano, no por miedo a convertirme en él. Eso era lo que me motivaba antes,
y ese tipo de motivación es agotadora y frágil, y al final no alcanza, sino porque entiendo ahora, de una manera que antes no podía entender, el peso exacto de la ausencia. Lo que cuesta, lo que le cuesta al que se va, y lo que le cuesta al que se queda. El daño silencioso y sistemático que hace en una vida, en dos vidas, en todas las vidas que toca. Lo entiendo porque lo viví. Y lo entiendo porque él me lo escribió en 16 páginas de carta, mientras el corazón le fallaba lentamente, porque quería que yo lo supiera, aunque ya no pudiera estar aquí para verme leerlo. La carta sigue sobre la mesa del comedor. Todavía no la he guardado. Todavía hay días en que paso por ahí y la miro sin abrirla. Y otros días en que la abro en algún párrafo al azar, y lo leo, y vuelvo a sentir todo junto, esa mezcla densa, que no cabe en una sola palabra. La voy a guardar eventualmente. La voy a guardar en un lugar bueno, junto con las 16 fotos, junto con algo que soy capaz de llamar, con toda la complejidad que eso conlleva, mi herencia. Tengo 35 años. Tengo una hija de 4, que hace un ruido mitad risa, mitad grito de guerra. Tengo una terapeuta que deja silencios incómodos para que yo llene los espacios con lo que en realidad pienso. Tengo una tía abuela en la Ciudad de México, que tiene una caja de fotos, y que llora de alegría cuando la llamo. Tengo una historia que no es la que creí que era durante décadas. Y tengo, sobre la mesa del comedor, la letra a mano de un hombre que me amó siempre, que eligió el silencio sobre mi destrucción, y que supo, con una precisión que todavía me asombra, exactamente cuando estaría yo listo para escuchar. No sé si lo perdono, no sé si esa es siquiera la pregunta correcta. Sé que lo escuché, sé que lo enterré en mi corazón junto a todo lo demás que cargo, en el lugar donde viven las cosas que son demasiado grandes para guardarse en otra parte. Y sé que la próxima vez que Sofía haga ese ruido mitad risa mitad grito de guerra, voy a pensar en él, y voy a estar agradecido de que llegara la carta, de que llegara a tiempo,